imágenes tomográficas. Y eso hay que tenerlo bastante en cuenta. ¿Por qué? Porque la tomografía es la mejor forma para caracterizar estas lesiones óseas. Todos tenemos en cuenta y desde hace algunos años tenemos la clasificación de Haraguchi, escrita en el año 2006, en donde consta de 3 tipos. Tipo 1 con un fragmento posterolateral bastante grande, la tipo 2 es una extensión hacia el maléolo medial y la tipo 3 es una fractura marginal en lengüeta de la parte del maléolo posterior. Sin embargo, en el año 2016, Bartonisek y Ramel describen una nueva clasificación basada también en la tomografía y en los cortes axiales, en donde dan importancia a la fosa sigmoidea, al compromiso de la fosa sigmoidea y nuevamente al compromiso del maléolo posterior. Las tipo 1 no tienen compromiso de la fosa sigmoidea, serían una Haraguchi tipo 3, un equivalente. Las tipo 2 tienen un compromiso posterolateral pequeño, también son una Haraguchi tipo 1. La tipo 3 tiene un componente posteromedial, generalmente en 2 fragmentos, correspondiendo a una Haraguchi tipo 2. Y finalmente las tipo 4, que es un fragmento triangular grande posterolateral, siendo una Haraguchi tipo 1. De esta manera llegamos a esta encrucijada. ¿Cuáles lesiones se deben fijar del maléolo posterior? Clásicamente hemos conocido que en los diferentes artículos nos mencionan a lo largo de los años que aquellas que tienen un compromiso de más del 25% de la parte posterior del maléolo deben fijarse. Y otra característica importante que deben tener es que sea un desplazamiento mayor de 2 milímetros. Hay que recordar que esta premisa bajo la cual nos hemos formado durante muchos años fue escrita por esos autores en 1940 con un trabajo que no sumaba más de 20 pacientes. ¿Cómo se fija y cuál es la mejor manera de hacer osteosíntesis para una fractura del maléolo posterior? Este es un estudio biomecánico que se desarrolla en cadáveres en donde se comparan la fijación con placas versus tornillos, una posición anterior a posterior, una dirección anterior a posterior, y definitivamente se dan cuenta que las placas tienen menos desplazamiento durante todos los ciclos y tienen mejor resistencia a la falla. Estas apreciaciones en el cadáver fueron puestas a prueba en este artículo del JOT del año 2015, en donde se hace una serie de casos retrospectiva, donde se toman 16 placas, 11 tornillos, fracturas trimaleolares, y se hace un seguimiento a 32 meses. Los pacientes que fueron operados con placas tienen mejores reducciones y tienen AOFAS significativamente mejores en comparación a los que se hacen reducciones indirectas de la posición anterior a posterior con tornillos. ¿Cuáles son los abordajes? El abordaje clásico y el caballito de batalla es el abordaje posterolateral. Tiene una importancia en colaboración que hace, la visualización que hace para la reducción anatómica. Hay que reconocer que es muy bueno para la visualización de la parte posterolateral y la funcionalidad que tiene este abordaje es que permite hacer una doble osteosíntesis tanto en el maléolo posterior como a nivel del peroné. En este artículo, 52 pacientes con un seguimiento a 34 semanas, se llega a la conclusión que tiene una excelente visualización en el abordaje, se puede hacer la doble osteosíntesis y las reducciones se pueden lograr, incluso reducciones anatómicas con menos de 1 milímetro de gap. En el año 2018 se describe en el Journal de Ortopedia y Trauma un abordaje de pronto nuevo, que es el abordaje posteromedial modificado. Ya tenemos que tener claro que la mayoría de las fracturas comprometen la parte posterolateral, son Haraguchi tipo 1 y generalmente hace unos abordajes posterolaterales, pero en los casos en donde hay fragmentos mediales, pues simplemente uno tiene que ir a donde está el problema. Hay descripciones también y el abordaje posteromedial está descrito, es seguro y se debe hacer. Entonces, aquí este artículo nos refiere que este nuevo abordaje posteromedial modificado de pronto tiene ventajas a la hora de la exposición y menos manipulación de los tejidos blandos. Es el abordaje posteromedial que se desarrolla entre el tendón tibial posterior y se rechaza el paquete neurovascular hacia la parte lateral y se tiene acceso a la parte posteromedial y se escoge para aquellos pacientes que tienen un compromiso a este nivel, en este caso la Haraguchi tipo 2. Este es el abordaje clásico posterolateral que se desarrolla entre los tendones peroneros y el flexor hallucis longus, en donde se tiene un abordaje claro sobre toda la parte posterolateral, permitiendo una doble osteosíntesis, pero hay que recordar que el abordaje se debe hacer con 2 ventanas, una ventana para hacer la osteosíntesis del peroné y una ventana para hacer la osteosíntesis de la tibia. Este es el abordaje posteromedial modificado que describe este artículo como novedad, en donde se entra casi que
paralelo a la parte medial del tendón de Aquiles, se entra por el flexor lumbar longus y se separa hacia la parte medial todo el paquete neurovascular del tibial posterior, y en la teoría ofrece una mejor visualización de este problema. Pero la conclusión que debemos llegar todos es que el abordaje se debe hacer a donde está el problema. Si el problema es posteromedial, se deben escoger abordajes posteromediales, y si el problema es posterolateral, se deben escoger abordajes posterolaterales. Realmente todo esto es tan predecible. El trauma y las fracturas del maléolo posterior son simplemente traumas que se producen en dos planos, en supinación, rotación externa o en pronación, rotación externa en su estadio 4. Pues yo creo que no. Yo creo que el trauma y lo que todos hemos visto es que se presenta de esta manera. Son posiciones extremas que toma las articulaciones, los huesos, los músculos, y definitivamente es un trauma multidireccional que vale la pena estudiar, reconocer en las imágenes radiográficas, en el examen físico, para tomar la mejor decisión. Entonces, de esta manera se piensa, o yo pienso, que los traumas a nivel del tobillo no solamente son en dos planos, sino es un trauma multidireccional. La mayoría de las veces lo que estamos viendo son accidentes de tránsito. Esta es una imagen de un paciente real, un paciente con una fractura trimaleolar, con una luxación a nivel del cuello de pie, en donde uno ve un montón de fragmentos, un compromiso del maléolo posterior, del maléolo medial, del maléolo externo, y muy seguramente este paciente, cuando nosotros lo valoramos en el servicio de urgencia, está así, está reducida su articulación y está en una férula. Si nosotros vemos la imagen anterior, es una imagen escandalosa en donde vemos un trauma de tejidos blandos probablemente severo y un compromiso óseo de iguales características. Sin embargo, ya con una reducción de esta articulación y vemos estas imágenes, nos relajamos de pronto un poco y pensamos que el trauma no fue tan alta energía y que sí hay un compromiso a nivel de la fíbula, del maléolo medial, y hay una pequeña ebullición en la parte anterior. Eso nos debe llamar la atención, porque esto lo que nos tiene que hacer pensar es que este tobillo estuvo en una posición extrema en algún momento con una lesión osteoligamentaria importante, y que el manejo debe ser, o sea, debe tenerse en cuenta tanto la parte ósea como la parte ligamentaria en la parte de la reconstrucción, y no solamente el tamaño del maléolo posterior. Entonces, de pronto está pasando esto. Estamos viendo solo imágenes tomográficas, solo radiografías en dos planos, y no estamos viendo de pronto todas las características de este trauma a nivel de los tejidos blandos, y podemos entrar a hacer manejos que de pronto no son los correctos. Entonces, todo esto es importante y quiero llamar la atención en los tejidos blandos y principalmente en esas tres estructuras que son la sindesmosis, las avulsiones de la cápsula articular y la lesión del ligamento deltoideo. Esto es importante. Ese es un artículo publicado en el año 2017 en donde en un solo, casi que en dos párrafos, resumen gran parte de las cosas importantes de la sindesmosis. Primero, reconocer que la fractura del peroné o el nivel de fractura del peroné no siempre se correlaciona con la integridad de la sindesmosis. Podemos tener fracturas Weber B con compromisos severos de la sindesmosis, y también podemos tener fracturas Weber C con un compromiso mínimo de la sindesmosis. Lo que sí es claro es que la estabilización del maléolo posterior estabiliza la sindesmosis, porque se estabiliza el ligamento tibioperoneo posterior inferior, que es el más potente restrictor dinámico de esta articulación. La reducción anatómica de la sindesmosis es el factor que más influye en los buenos resultados funcionales y debe tenerse en cuenta. Y esto es lo que sucede cuando no se reduce la sindesmosis. Este es un artículo publicado en el año 2013 en el JOT, en donde toman 107 pacientes, se fija la sindesmosis y se evalúan a los 2 años, tanto en tomografías como en escalas funcionales. Y la sorpresa de este artículo es que el 39% de estas fracturas, de estas lesiones de la sindesmosis, quedaron mal reducidas y desde luego con malos resultados funcionales. Pero peor aún es pensar que esta lesión tan importante de tejidos blandos como una articulación y los principios de la O y los principios de manejo que tenemos se hacen todavía cerrados. Estas lesiones de la sindesmosis tienen que verse, tiene uno que ver la adecuada reducción de esta articulación, porque tiene que siempre uno pensar que es lo más importante para el desenlace funcional de los pacientes. Este es otro artículo en donde se reconoce que muchas veces el tornillo transindesmal ofrece dificultades, tanto de incomodidad para el paciente. El tornillo se rompe y el paciente asume que ese tornillo roto es la causa de todo su dolor y no el trauma que tuvo. Y de esa manera, en este artículo se evalúan 143 pacientes, 97 de los cuales tuvieron supinación, rotación externa, estadio 4. Y la conclusión es que si uno llega
a tener una reducción anatómica, el malleolo posterior es un fragmento grande en donde el ligamento está avulsionado o pegado, mejor dicho, a este fragmento, esta estabilización de este fragmento óseo con el ligamento es suficiente para restablecer muchas veces la sindesmosis. Esto no quiere decir que dentro de la cirugía no hagamos pruebas de estabilidad, pero si hacemos una osteosíntesis anatómica del malleolo posterior, restableciendo la tensión del ligamento tibio-peroneo posterior inferior, y hacemos pruebas como la de Hook o la de Cotton, y tenemos que la sindesmosis se mantiene estable, no es necesario hacer un tornillo transindesmal. O sea, todas las fracturas Weber C no necesitan tornillos transindesmales. Este es un ejemplo, es un paciente que tiene una fractura trimaleolar en donde hay una apertura evidente de la sindesmosis, y si ustedes observan acá hay también un aumento del espacio claro medial. Este paciente tuvo una lesión de la sindesmosis que no fue revisada en cirugía, y este paciente realmente tuvo malos resultados funcionales, en de unos 6 meses después le preguntaba al paciente dónde tenía el dolor, dónde era la molestia, y el paciente señalaba con su dedo la causa de su dolor, y desafortunadamente para nosotros nos dábamos cuenta que era un dolor a nivel de la sindesmosis. El mensaje es que la sindesmosis es realmente muy importante y tiene que ser reducida siempre anatómica. La cápsula anterior ha venido teniendo un protagonismo durante los últimos años. Tal vez este artículo es muy novedoso en el año 2017. Es un artículo en donde se toman 15 pacientes a los cuales se le hace reparación de la cápsula anterior y ligamento deltoideo en traumas con supinación rotación externa estadio 4, y se dan cuenta que hay buenos resultados funcionales, y al par la reparación de la cápsula anterior evita la traslación anterior del talo y vuelve otra vez esta articulación una articulación estable. Este es un ejemplo que ya hemos visto antes, es un paciente con un trauma, una luxofractura trimaleolar, en donde llamaba la atención inicialmente este fragmento en la parte anterior. Cuando vean avulsiones en el cuello de pie o en la mortaja, en la tibia, en el peroné, siempre uno debe pensar en que alguna estructura ligamentaria estuvo en sufrimiento, avulsionada o lesionada. En este caso es un paciente que tiene una lesión de la cápsula anterior extensa, como se evidencia aquí en la cirugía. Se hace un abordaje medial y en ese codo de la articulación uno entra perfectamente hacia la parte anterior, evalúa todo, está roto completamente la cápsula articular, se ponen unos puntos de reparación y de esta manera pues se devuelve otra vez a la anatomía y a la estructura como estaban nativamente. La osteosíntesis definitiva con una placa en la parte medial, posterolateral, y una osteosíntesis con una placa fuerte DCP en la parte del malleolo externo. Finalmente, la discusión llega al ligamento deltoideo. Durante muchos años se ha venido pensando si se debe reparar de manera sistemática o no en lesiones que implican traumas rotacionales del tobillo con su lesión. Esa es una revisión sistemática del año 2018 en la cual se toman 281 pacientes y se dividen en dos grupos. 137 se le va a hacer osteosíntesis más reparación del ligamento deltoideo, y a 144 no se le va a reparar el ligamento deltoideo. La conclusión de todo esto es que la literatura actual no proporciona una indicación clara para repararlo o no en traumas de supinación rotación externa. Pero ojo con esto, al parecer hay una ventaja repararlos en pacientes que tienen asociada una lesión de la sindesmosis y que requirieron un tornillo transindesmal para la fijación. Este es un ejemplo en donde se observa una fractura trimaleolar con una fractura alta del peroné, un compromiso al parecer grande del maleolo posterior, y esta imagen que llama la atención en la parte medial, que es una avulsión completa del ligamento deltoideo. Este es el abordaje clásico posterolateral, se hace la fijación de la fíbula, del maleolo posterior por esta ventana, posteriormente del maleolo externo, y finalmente se hace un abordaje en la parte medial para evaluar la condición del ligamento deltoideo, el cual está avulsionado en toda su inserción, y mediante una sutura anclada se hace la reparación de este ligamento, devolviendo pues la anatomía a como debe estar. ¿Cuándo fijo el maleolo posterior? Cuando sea parte de una doble lesión del anillo talocrural, porque es una lesión inestable, cuando inestabilice la sindesmosis y cuando su reparación haga parte de una secuencia lógica de reconstrucción tanto de la parte ósea como de los tejidos blandos. Para llevar a casa finalmente hay que identificar los signos radiográficos de inestabilidad y hay que confirmarlos al examen físico.
evaluar si el ligamento deltoideo está bueno, está roto, si ya hay necesidad de repararlo, y dependiendo de la secuencia que yo lleve, si fue suficiente o definitivamente hay que agregar estas lesiones. Hay que hacer un análisis detallado intraquirúrgico todo el tiempo, haga una osteosíntesis, evalúe la estabilidad y siga. Planee la secuencia de reconstrucción y estabilizar el complejo osteoligamentario de la mortaja del tobillo. Gracias. Listo, Jairo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas en el chat que les he ido respondiendo en el momento. El doctor Álvaro nos pregunta si hay alguna indicación de fijación de las fracturas extraincisura o de tipo Haraguchi tipo 3. Jairo. Bueno. La Haraguchi tipo 3, bueno, mi proyecto de grado en la universidad fue precisamente ver los resultados funcionales de las fracturas trimalebulares del tobillo. Llegamos a la conclusión de que los peores resultados funcionales que se presentaron fueron en dos escenarios. En uno, en los que quedaba una mala reducción de la sindesmosis, y en dos, en luxofracturas del tobillo. Otra de las cosas importantes que de pronto no dieron un poder estadístico significativo para hacer una conclusión eran las Haraguchi tipo 3. Cuando uno hace un abordaje posterior lateral y tiene un fragmento grande, es mucho más fácil devolverlo o reposicionarlo en su anatomía natural y garantizar una reducción anatómica. Muchas veces aquellos fragmentos como la Haraguchi tipo 3, en donde son fragmentos muy pequeños, uno no alcanza a ver en dónde deben estar, no alcanza a restablecer la anatomía y por eso pensamos que los resultados funcionales en este tipo de pacientes en los que no se garantiza una reducción anatómica son de pronto algo peores. Sí, en ese caso hay fragmentos que son muy difíciles de identificar, ¿no? Son fragmentos que están pegados sobre ese periósteo y la parte ligamentaria. Entonces hace uno más daño tratando de disecarlos para poder, para poder fijarlo completamente. Pero uno puede coger todo ese periósteo y tratar de llevarlo hacia donde debería estar, ya sea con un tornillo o con una placa, sobre todo si ese fragmento son varios fragmentos, o sea, si hay una conminución de esa laja, de ese fragmento de la tipo 3, ¿no? Cuando es un solo fragmento es muy fácil de identificar y eso es relativamente estable, pero cuando hay varios fragmentos, es decir, está dividido como en dos lajitas, ese es el más difícil y esa es la que da malos resultados. Entonces, lo que se intenta es tratar de llevar todo allá para que se mantenga y poder hacer una movilización temprana, si no, no. Okay. Voy a hacer aquí un... Jairo, sí. Sí, no, creo que hay varias preguntas, a ver si Algunas las organizo. algunas las voy a desarrollar aquí en el... Bueno, ¿cuál es la clasificación que vamos a adoptar en el hospital? Bueno. O sea, de pronto lo respondo acá con una diapositiva. Sí. Voy a mostrar aquí los resultados de las decisiones que se tomaron en los casos y alguna respuesta a las preguntas. Esta es la primera pregunta de esta fractura. ¿Qué porcentaje del maléolo posterior considera que presenta? Entonces, definitivamente con lo que Jairo nos contó, lo que hemos hablado, pues el concepto del porcentaje de compromiso articular hoy día es irrelevante porque podemos encontrar porcentajes muy grandes y un tobillo que no tiene una inestabilidad comprometida y viceversa. Y en este caso, por ejemplo, que vemos esta fractura en maléolo posterior, digamos, la recomendación que encontramos de acuerdo a lo que Jairo nos dijo, es que se realizaría una tomografía siempre a este paciente. Quisiera saber si alguno de los participantes considera que podría, pues que no haría una tomografía en este caso. Pueden activar el micrófono si quieren. Aquí, por ejemplo, la doctora Edna está tratando de hacernos una pregunta de ¿cuándo sería suficiente definir
llevar a cirugía solo con proyecciones radiográficas, ya que estamos en este momento de difícil, pues, en el cual hasta el TAC nos puede mantener. Estamos en un programa de posgrado que nos toca seguirnos a lo último, y es ante la sospecha o la imagen de una fractura de maleolo posterior, es hacer un TAC. El problema es, yo estuve averiguando cómo es el protocolo para hacer TACs en pacientes no COVID. En China hay un artículo de este año en el cual no hay escrito para trauma o para todo, sino simplemente las indicaciones del centro de radiología. Y el problema es que ellos dicen tengan 2 tomógrafos, uno solamente para pacientes COVID y para los no COVID el otro. Otro, la desinfección entre paciente y paciente cuando se hacen no COVID, tiene que ser una desinfección tanto de la parte de los aparatos eléctricos, diferente a la de los no eléctricos y a la del aire. Entonces, una de las cosas que más se demora es la del aire. Duran desinfectándola es con una nueva aireación y con... Está abierta la puerta aquí afuera. Y luz ultravioleta, que mínimo 30 minutos. Entonces, también por tiempo, y en este caso, pues tenemos el problema de que no creo que ninguna institución debe tener, yo creo que 2 tomógrafos funcionándoles en Santander, que yo sepa. Entonces también nos quedamos en el corolado, pero siendo puristas, tenemos que hacerle ante la sospecha o la imagen de un maléolo posterior a todas. Una de las cosas es la clasificación que estábamos viendo, una es basada en tomografía 2D y otra es basada en tomografía 3D. Bueno, la última es basada en tomografías 3D. Entonces hay que también saber cuándo utilizarlas. Si nomás tenemos tomografías de 2 dimensiones de 2D, pues nos tocaría utilizar, siendo puristas, solamente una, pero la última es mucho mejor porque es tomografía 3D. No sé quién alguien tiene algo para decir. Yo quería hacer unas preguntas muy grandes. ¿Me están oyendo? Sí, señor. Primera, para ustedes, porque es que los 3 casos que puso Anderson son luxofracturas. Para ustedes, que son los expertos, ¿es lo mismo fracturas que versus luxofracturas en las decisiones que van a tomar? O sea, ¿fractura única? O sea, No. solo fractura de maleolo posterior, es relativamente muy rara. O sea, es que uno ve pacientes que tienen fracturas del cuello del pie. No todos son luxofracturas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, los 3 casos que puso Anderson son todos luxofracturas. Por eso mi pregunta, si les cambian algo a ustedes, las decisiones, si es una fractura que no tiene ningún problema, sino maleolo medial, posterior y lateral, pero nunca se luxó. ¿Aló? ¿Sí? Profe. Sí. Bueno, yo quisiera responder a la pregunta. Sí, hay 2 escenarios de pronto diferentes. Fracturas aisladas de los 3 malévolos y luxofracturas. La única diferencia que hay entre esos 3 casos es la magnitud de la energía del trauma. Yo de pronto trataba en las 3 diapositivas, hacer énfasis en que las imágenes radiográficas y tomográficas del compromiso óseo, pues ahí las vamos a tener, malévolo medial, posterior y lateral. Pero es muy importante definir los tejidos blandos, definir cápsula articular, definir ligamento deltoideo y definir otras estructuras importantes de los tejidos. Y más que eso, reconocer el desplazamiento inicial. Yo pienso que son 2 escenarios diferentes, que una tuvo de pronto una energía del trauma mucho mayor y que uno debiera poner más atención en esos casos en la escala reconstructiva. Pero en principio el manejo del maléolo posterior es igual, solamente que uno debe hacer énfasis o tener más atención en que puede requerir la reparación de otras estructuras en las luxofracturas. Listo, gracias. Segundo, Jairo, usted habló de los tornillos, de anterior a posterior, ¿cierto? Sí, pero señor. En ningún momento mostró para qué tipo de fractura era. Y los que somos más viejitos, alcanzamos a operar mucho maléolo posterior de Haraguchi 1, es decir, fragmentos grandísimos,
con tornillos antero-posteriores. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿No se debe? Sí, profe, sí se puede, pero no se debe, porque Sí. uno debe garantizar la reducción anatómica de la sindesmosis. ¿Y cómo se puede, digamos, llegar a ese punto de certeza? Con una reducción anatómica del maléolo posterior, porque de esta manera se vuelve la tensión al ligamento tibioperoneo posterior inferior y la sindesmosis vuelve a ser estable. Uno puede hacer una fijación anterior a posterior y aparentemente en la radiografía se puede ver bien, porque uno no tiene una tomografía pues en cirugía y el 30% de las veces es difícil ver incluso la parte posterior con solo radiografías. Entonces uno puede tener reducciones no tan precisas, la sindesmosis no puede que no quede en la mejor posición anatómica y de esa manera el resultado funcional probablemente no va a ser el mejor. Sí, hay una de las cosas que yo estaba discutiendo con Jairo precisamente de eso, es no se aconseja de hacerlas de anterior a posterior, pero si por gusto o lo van a hacer, una de las cosas que estaban tomando es el tiempo entre el trauma y el momento de la cirugía. Si se hacen de manera temprana, es decir, en el primer día, que en Colombia es más difícil, o en nuestras instituciones es más difícil hacerlo, en el cual se puede operar, es más fácil hacer la reducción, ya sea percutánea de una manera con otras, y se puede fijar de anterior a posterior, pero aconsejan en ese momento es primero hacerlo con tornillos canulados, pasar la guía, medir y después pasar la guía completamente hacia posterior y poner el tornillo retrógrado, es decir, de posterior a anterior, y así ese tornillo va a hacer más compresión. Bueno, no sé si Listo. me entienden, Sí, pero, sí, sí. pero eso es pero lo difícil es la reducción. Y la otra debe ser siempre con el TAC, porque si uno va a encontrar un fragmento intercalar, la reducción no va a ser adecuada. Entonces ahí es donde toca hacer una reducción directa, pero no aconsejan hacerla de anterior a posterior. Y si la va a hacer, como le dije, pase primero la guía, mida, pase toda la guía hacia posterior y pase el tornillo de posterior a anterior para que haga más. Pero, pues, Listo, gracias. Y la otra que me dio papaya Jairo ahorita, por el comentario, es, usted dice que cuando se opera el mareolo posterior, se recupera la estabilidad y no es necesario poner el tornillo de situación en la sindesmosis. ¿Estamos de acuerdo? En no en todos algunos los casos, casos, profe, no en todos en los casos. algunos. Listo, Algunos. porque es que entonces yo le pregunto, y si lo pongo el tornillo de situación, hago la osteosíntesis, y si yo veo que se reduce el mareolo posterior, ¿Cómo así, profe? O sea, sí, ahí estaban hablando y eso sí no se debe hacer. lo contrario, Eh, Jairo. Es que, profe, el tornillo de situación no debe reducir la sindesmosis. Si sí. usted redujo No, la no, no, sindesmosis con el tornillo de situación, estaba mal. no, ¿Cómo? perdóneme, Jairo. Usted en la charla dice que cuando usted fija el mareolo posterior, Sí, logra la estabilidad de la sindesmosis y que no sí, es señor. necesario poner el tornillo de situación. ¿Estamos de acuerdo? Mientras, Si se hacen mien- evaluaciones intraquirúrgicas, o sea, si mientras usted el hace la prueba de ligamento Cotton y esté, Hooks y sí, esté bien, no pasa nada. mientras el ligamento esté indemne y mientras no haya tanta conminución, porque igual usted puede tener el ligamento, pero si tiene un fragmento posterior, del maleo posterior con minución, usted lo fija, pero esa conminución es donde está la mayoría de la inserción del ligamento, va a presentar que no se fijó bien. Bueno, entonces por eso hay que hacer las pruebas de estabilidad después de que uno fija y mirar si realmente funcionó. Hay veces que uno los puede mirar, ir a verlos, pero yo trato de no tocar mucho ese ligamento por allá, precisamente para no uno tratar de disecarlo, termine de romperlo y ahí pues ahí sí me toca mirar la. Ligamento grueso. Sí, es un ligamento grueso, pero uno normalmente, por eso a mí me gusta primero fijar el maleolo posterior y después el peroné, porque eso se lleva todo y uno puede ir mirando si va a haber estabilidad. Después hago el peroné y me deja ver perfectamente la reducción, bueno, en el intensificador en la lateral, porque con la placa ahí metida en el peroné, pues me puede fastidiar bastante. Yo soy de esa escuela, sé que Anderson lo hace al revés allá en el militar. Una cosa también importante es que, o sea, la sindesmosis, sí, el 50% de la estabilidad probablemente es del ligamento tibioperoneal posterior inferior. Y si uno reduce el fragmento óseo de Volman, estaría reparando el 50%.
Si no tiene una lesión de las demás estructuras, como de la membrana interósea y el ligamento tibioperoneo anterior, es una sindesmosis estable, no va a requerir probablemente el tornillo. Pero si esa sindesmosis se abre en las evaluaciones, probablemente es que tiene esas dos estructuras adicionales rotas que no las Claro. vamos a abrir a reparar. Así es. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se Profe. encuentra, profe? En pocas palabras, para dejarlos tranquilos es, sí, hacen la osteosíntesis del maleolo posterior, pero no se confíen en que con eso es suficiente. Hagan pruebas intraoperatorias de estabilidad. ¿Listo? Sí, siempre. Esa es la realidad. Siempre Y hacer creo pruebas. que cuando operamos cualquier tobillo, de cualquier forma, uno siempre tiene que hacer las pruebas durante la cirugía, antes de cerrar, antes lo que sea, revisar, oiga, hágame una pruebita de estabilidad. Y si Sí, encuentra algo raro, entre a revisar y entre a mirar qué es. sí, Eso es señor. una cosa que los residentes tienen que saber, que las pruebas de estabilidad las tienen que hacer durante la cirugía, ¿no? Yo quisiera hacer una pequeña acotación respecto a ese punto, y es que estuve también viendo una exposición del doctor Mandip Pilón, que hablaba específicamente de la sindesmosis, en la cual confirma lo que estamos hablando, y es que no ha quedado claro si es la fijación o si es los tornillos. Creería yo que está, o sea, tienen el concepto los expositores, pero creo que lo que están dando a entender, digamos, la pregunta del doctor Guzmán es muy válida, y lo que creo yo que tienen que dar a entender, que era lo que daba a entender el doctor Mandip Filón, es que lo importante es que se restituya el anillo, el cual inicialmente habló Jairo. Si usted, dentro de su proceso de osteosíntesis, con la secuencia que tenga mentalmente o la secuencia que tenga respecto al trauma, restituye el anillo en todas sus estructuras, no es necesario colocar el tornillo transindesmal. Sí, Pero exactamente. Así es. si usted hace su restitución del anillo, pero de todas maneras, en el punto que hay donde dice el doctor que toca evaluar si la sindesmosis se abre con las pruebas o el test de Cotton o el test de, incluso él habla de 4 tests ahí. Él habla el test de Hook, el test de Cotton, y él hace 2 pruebas de estrés, tanto a nivel anteroposterior para evaluar la traslación anteroposterior y el estrés en valgo y en varo. Él habla de esas 4 pruebas intraoperatorias para evaluar la estabilidad de la sindesmosis. Entonces dice, si usted restituye todas las posiciones del anillo y evalúa la sindesmosis y ve que está estable, no es necesario colocar el tornillo transindesmal. Pero si usted efectivamente hizo su secuencia de reconstrucción y no pudo hacer toda la reconstrucción completa, y hay un punto del anillo inestable, sin necesidad de hacer compresión a la sindesmosis, colóquele el tornillo transindesmal estando De adecuadamente situación. reducida. Exactamente. Sí, Vamos a darle un momentito la palabra completamente de al doctor acuerdo. Reyes. Sí, profe. Aló. Sí, profe. Ya. Sí, profe. El fragmento de Bollmann no es el mismo maleo posterior. El ligamento de Bollmann es una fractura avulsiva, como la mayoría de las veces de las fracturas del tobillo, ¿cierto? El tobillo es una articulación osteoligamentosa. La mayoría de las fracturas ocurren por avulsión. Otros dirán que no, que por la compresión, ¿cierto? Pero cuando uno tiene un fragmento de Bollmann, uno lo que tiene que pensar es que hay un trauma demasiado severo y realmente no tenemos como unas herramientas adecuadas para decidir sobre eso. Tenemos una radiografía AP y una lateral. Estamos decidiendo sobre cosas tridimensionales con radiografías bidimensionales. Entonces, cuando uno ve fragmentos avulsionados, tiene que pensar en otras cosas, ¿ya? Entonces, el ligamento de Bollmann o el fragmento de Bollmann no es lo mismo que la fractura del maleo posterior. Entonces, yo creo que cuando uno decide fijar el fragmento de Bollmann o no, está hablando de cosas tridimensionales. Tiene que estar pensando en que ese fragmento de Bollmann hace parte de la sindesmosis como tal, ¿ya? Por eso es que se hace énfasis en eso. Es como esa acotación. No debemos pensar de pronto en algo estático en el tobillo, porque el tobillo lo que hace es como dispersar fuerzas, como, como entregar fuerzas
vectores de fuerza hacia otros lados y a través de ella se dispersa, ¿cierto? Entonces, el fragmento de Boltzmann no es lo mismo que el maleolo posterior. Si uno lo ve en la anatomía, cuando uno ve a veces fragmentos abulsionados, uno está viendo lesiones tridimensionales. No sé si logro explicarme. Sí, señor. Sí, profe. Es como el sentido de lo que se ha venido explicando, mostrando siempre el anillo crural. Exacto. O sea, siempre uno ve esto y tiene que pensar que hay algo más a un lado, anterior, posterior. Exacto. Si usted sospecha que en la sindesmosis hay algo, es porque hay algo. No es solamente, realmente las herramientas son escasas. O sea, tradicionalmente es difícil en este momento hacer un TAC, pero si uno ve avulsiones a nivel del tobillo, uno debe pensar que hay algo más y que de pronto ni siquiera el TAC nos va a informar de eso. A veces hay fracturas de la cabeza del peroné por debajo de la sindesmosis y uno dice, bueno, esta fractura no es una fractura quirúrgica, no es una fractura que esté documentada por las clasificaciones como quirúrgica, pero uno mira al paciente y lo ve con un gran edema, una gran inestabilidad, dolor en toda la pierna. Uno dice, este paciente sufrió lesión de la membrana interósea, de la sindesmosis. Este paciente, a pesar de que es una fractura por debajo de la sindesmosis, es una fractura que es quirúrgica, porque es una fractura avulsiva. Sí. Entonces hay que poner más atención hacia esas cosas que hacia la radiografía como tal, como a documentar esa parte, ¿no? A la medida que nosotros veamos lesiones avulsivas del tobillo, vamos a ver que hay lesiones más importantes y comprometidas del tobillo, porque el tobillo es más bien una articulación osteoligamentaria, más que una lesión como la rodilla, como la cadera. Sí, yo recomiendo revisar este estudio reciente del 2020, donde ellos evalúan qué influencia tiene la tomografía en planear estas cirugías y en definir la reducción. Y definitivamente pues es una herramienta vital para uno poder planear y tomar decisiones, y las radiografías convencionales nos ayudan mucho a sospechar, pero pues hay algunas variantes y patrones que hemos empezado a encontrar a medida que hacemos más tomografías que se nos pasan en la radiografía normal. Sí, Anderson, digamos que la radiografía nos dan muchas pautas de lo que ha sucedido. Sí. A veces nos acostumbramos a revisar que la radiografía es como biplanar, pero las radiografías nos están diciendo otras cosas más. Sí. Como lo que yo digo, las avulsiones nos dicen más que un TAC. Un TAC de pronto nos muestra algo estático, ¿cierto? Cuando una lesión osteoligamentaria es dinámica y no es biplanar, sino es triplanar. Entonces estamos decidiendo sobre una lesión triplanar y dinámica con radiografías estáticas. Y el TAC, aunque nosotros lo veamos como panacea, es algo de pronto triplanar, pero no dinámico. Entonces Sí. hay que pensar en más, además del TAC, pienso. Esta pregunta que hacíamos era si en cirugía decidimos, cuando tenemos duda, alguno de los participantes define, o sea, entra por posterolateral y decide ahí si fija o no, fija el peroné, por ejemplo. A mí me ha pasado donde no hay tomografía. Veo una fractura del maleolo posterior, no sé cuánto tiene. De una vez entro por posterolateral, fijo el peroné y de allá determino cómo está el maleolo posterior después de fijarlo. Muchas veces por ligamento taxis se reduce y no hay que hacerle nada más, queda perfecto. No sé Sí. si más lo haga. ¿Y lo fija o no lo fija? No lo Si fijo en queda la... anatómico. Si No. queda anatómico, ¿no lo fija? Sí, porque veo uno mirándolo directamente se da cuenta en algunos casos que es un fragmento muy pequeño, o sea, porque no tiene No, los tomografía. fragmentos pequeños, pues sí, pero sí es un fragmento relativamente grande, pero los de avulsión, si son mini pequeños, no, es imposible fijarlos realmente. Es que el fragmento avulsivo del ligamento de Boltzmann se va a expresar sí. en la parte de la sindesmosis, ¿cierto? Si usted hace la fijación del peroné y sigue inestable la sindesmosis, realmente no tiene importancia cuánto o cuán grande es el fragmento del maleolo posterior, porque la inestabilidad sigue adelante, ¿cierto? Igual, seguimos definiendo cosas en la parte anterior del tobillo con radiografías de la parte posterior. O sea, nosotros decimos, hay que fijar el maleolo posterior cuando realmente es una avulsión del ligamento de Boltzmann, no es un maleolo posterior. Entonces, yo creo que lo mejor es hacer la osteosíntesis y mirar intraoperatoriamente cómo se comporta la sindesmosis. Tradicionalmente nunca la hemos hecho. Siempre hemos operado el peroné y nos quedamos contentos con eso.
hay que operar el peroné, hay que revisar la sindesmosis y fijarla si es necesario o no. Si ya con la osteosíntesis del maleolo posterior o del ligamento o del fragmento de Goldman fue suficiente, pues se deja quieta. Pero si hay dudas, hay que fijarla. Hay que fijarla porque es que ni siquiera, como no tenemos TAC intraoperatorios, solamente radiografías AP, pues decidir sobre fijar o no una sindesmosis con una radiografía, pues es como comparar algo dinámico con algo estático. Usted fije el peroné y el deber suyo es mirar si está inestable o no la sindesmosis, porque ya sabemos, más del 80%, o en algunos casos, 30% de las sindesmosis son mal fijadas cuando se ha fijado el peroné. Y la costumbre es, operamos el peroné, le ponemos la placa y no revisamos la sindesmosis. Yo he hecho el ejercicio, o sea, opera uno el peroné, pone el tornillo transindesmal y va a mirar la sindesmosis y está mal reducida. Es decir, estamos en cirugía, tenemos el elemento más importante en ese momento, que es, ya el paciente está anestesiado, tenemos la sindesmosis a 2 o 3 centímetros y debemos mirarla para ver si quedó bien reducida. Germán. Yo quisiera preguntar ahí una cosa, ya que están los expertos. Da la casualidad que es muy difícil hablar en estas lesiones del tobillo, que lo hicieron muy bien y los felicito, hablar de solo el maleolo posterior. Pero creería yo que son múltiples lesiones y no las podemos ver de manera aislada, ¿no? Claro. El doctor Ramelt, de Alemania, habla, o me gustaría saber ustedes qué opinión tienen al respecto, de que no se debiera ver como lo hemos venido tratando como fracturas o lesiones trimaleolares, sino como una lesión incluso de 4 maleolos. Y esta imagen me gusta, la que tiene Anderson ahí, porque él habla de que ese fragmento anterior del Tilok Chaput, que se ve una pequeña avulsioncita ahí, que en esta imagen es muy pequeña, él tiene otras imágenes mucho donde se ve más grande el fragmento, y él habla de lesiones avulsivas de esta región anterior, incluso las fija con unos mini anclajes por la región anterior. Entonces, no sé si de pronto ese concepto de 4 maleolos lo podemos empezar a vincular un poquito mejor, o ustedes qué opinan al respecto. Total, Diego, total. Claro que sí. O sea, la cápsula anterior y todos los ligamentos. La cápsula anteromedial termina de dar estabilidad, sobre todo la falta de la estabilidad anterior, ¿no? Yo ahora cambié la forma de revisarla, no trato de hacer un palo de golf invertido en el cual puedo ver tanto la gotera, fragmentos intraarticulares y la cápsula, que en la mayoría son unos desprendimientos de la cápsula grandes, ¿no? Entonces, si uno no tiene la capacidad de fijarlo con anclajes, porque pues, nadie entra pidiendo unos anclajes, lo que sí pasa es que el periodo osteo en ese sentido es bastante grueso y con una sutura gruesa uno puede reinsertar esa cápsula. O si es simplemente el ligamento deltoideo el que se fue sin fractura, uno puede hacer unas perforaciones, coger la cápsula y pasarla por ahí. Eso evita una cosa, el pinzamiento medial anterior como secuela de las fracturas de tobillo, que es frecuente como dolor anteromedial en los pacientes de las fracturas, pues ya se hacen capsulitis adhesivas, la cápsula queda ahí adentro. Entonces, vale la pena ese concepto es de que hay que también revisar adelante, ¿no? Por eso, cuando uno la está operando, el prono evita que uno pueda revisar esa parte, ¿sí entienden? Entonces hace más difícil realizar el concepto de ver la anatomía del anillo completo. Bueno, adelante y en medial es más difícil en prono. En mi criterio, ¿no? Igual la literatura dice que el posterolateral es el más frecuente en utilizar. Ahí hay un estudio. Pero eso sí es como usted esté acostumbrado a operar. Si usted está acostumbrado a operar en prono, el maleolo interno, en ese momento, los primeros se hace difícil. Ya después de los 5, 6 o 7 que usted haga, ya se acostumbra, ya cambia usted el chip mental de reducción del maleolo y de la fijación del maleolo medial. Porque eso es uno de los problemas, la forma en cómo los puede operar uno, ¿no?
en ese sentido de revisar todo. Sí, yo pienso que es bueno decirle al anestesiólogo de que uno va a entrar a operar qué es lo que uno va a hacer. Ellos están acostumbrados de pronto a una sola posición, pero realmente uno tiene que operar lo que uno necesite. Si uno de pronto va a poner el paciente en prono o en supino, uno debe advertirle al anestesiólogo. A veces, como la lesión es tridimensional, muchas veces una sola posición no es adecuada. Uno dice ponerle una almohadilla en la espina ilíaca anterior superior, ahora voltearla para el otro lado, pero a veces hay que decirle al anestesiólogo que nosotros necesitamos voltear al paciente en medio de la cirugía y es factible y es posible. Y ellos tienen que brindarnos esa oportunidad. Nosotros, ¿quién nos dijo que el tobillo debería operarse solamente en supino o en prono? Si, lo que el paciente necesite, ¿cierto? Y en eso estoy de acuerdo con el doctor Mantilla, que dice que debemos tener más en cuenta la parte osteoligamentaria, porque es una articulación osteoligamentaria. Y durante 100 años, 50 años se ha hecho solamente la parte ósea. Entonces... Sí, en cuanto a las posiciones, por ejemplo, yo tengo uno, es posterior, no sé, creo que más adelante vamos a... Sí, profe, qué pena ahí lo silencié. Voy a adelantar aquí un poquito, o sea, en resumen, dentro de todas las intervenciones, quedamos en que el tobillo es es un anillo y cada cosa que afecta en un lado afecta a otra y la importancia de los tejidos blandos. Aquí respecto a la parte de la clasificación nueva, esos son los criterios que define Bartoniceq como quirúrgicos. En esto me llama la atención o debemos llamar la atención en cuanto a la importancia que ellos le dan al compromiso de la incisura fibular. Entonces, a diferencia de la clasificación de Haraguchi, ellos aquí le dan mucha importancia a estos trazos que van hasta esta región y los definen como tratamiento quirúrgico, los que tienen esa extensión ahí, las Bartoniceq 2, que son esos fragmentos posterolaterales o del fragmento de Volvan que estábamos mencionando. Este es el resultado quirúrgico de este paciente, se le hizo un abordaje posterolateral. Aquí tenemos los tendones peroneos y vemos cómo separándolos a un lado y a otro, pues podemos tener una fijación de ambos fragmentos por el mismo abordaje y se le hizo una fijación con un sistema de Obenque estático para el malévolo medial. En cuanto a este paciente, la señora que vimos, esta pregunta de si tenía fractura del malévolo posterior, entonces ya tenemos claro pues que es la importancia de la tomografía, dependiendo de los recursos que tengamos, ahí vamos a tener mucha discusión entonces si debemos hacérsela a todos o no. En este caso fue muy útil porque nos permitió hacer el diagnóstico. Estos son estudios recientes también que evalúan esa utilidad de la tomografía. Y miren cómo este trabajo de Ramel también, él define que en casos donde inicialmente vemos una radiografía, luego tomamos una tomografía y el cambio en la decisión quirúrgica se da hasta en un 25% de los cirujanos, ¿sí? En cuanto a la clasificación, pues yo utilizaría más frecuentemente la de Ramel, sin embargo, tenemos todavía disponibles las otras clasificaciones, cada una con sus ventajas y desventajas. Me gustaría aquí de pronto de las preguntas que nos han hecho en el chat los residentes. A ver que no las veo aquí. He tratado de responderlas todas. Edna nos preguntó sobre el abordaje transfibular. ¿Alguno de los participantes tiene experiencia con el uso de este abordaje? Pueden activar los micrófonos. Anderson, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Me escucha? Sí, señor. Yo particularmente pues encontré un trabajo coreano de Injury de este año donde los autores hablan acerca del abordaje lateral transmaleolar, el abordaje de Warner y Farber, pero lo hacen con mini tornillos. Ellos justifican estos abordajes, dicen que a pesar de que el abordaje posterolateral permite una muy buena reducción y exposición de la fractura, tiene complicaciones en algunos pacientes, como pues una lesión del nervio sural o 30% de pacientes con lesión del tendón de la lucis longus, ¿sí?
del flexor. Entonces, que estos pacientes pues generan una discapacidad importante con unos resultados funcionales a veces no tan buenos, con AOFAs bajos y pues sobre todo que son pacientes que en el posoperatorio hacen bastante fibroadherencias. Entonces ellos consideran este abordaje en algún grupo de pacientes para tener una exposición adecuada de la superficie articular, rechazando un poco la fíbula distal, digamos, en los pacientes que tengan fracturas del malleolo externo, pero la técnica que encontré la realizan con unos mini tornillos y han tenido pues resultados funcionales muy buenos. No sé, pues allá donde usted está en la escuela, en el militar, que sí han contemplado pues ese abordaje que sí también está escrito. Yo he usado el abordaje solamente en un caso de revisión de fractura del maléolo posterior. Es un abordaje que está escrito hace mucho tiempo. Implica desplazar el maléolo, el peroné, perdón, hacia posterior y por vía lateral ver el maléolo posterior ahí. Se me hace un poco incómodo poner una placa en esa zona, pero se puede, o tornillos. Y solo lo usaba en casos de revisión y necesariamente uno requiere un spreader de lámina. O sea, si uno entra con el instrumental inadecuado, no va a ver mucho el maléolo posterior. No sé si alguien más lo haya usado. ¿No? También nos preguntaba Carlos Gómez sobre la posición. Creo que el doctor Mantilla iba a hacer una intervención al respecto. Doctor Mantilla. Bueno. En cuanto, este trabajo es un trabajo interesante en el 2017. Aquí se evalúa, es un trabajo que tenía como objetivo evaluar cómo quedaba la sindesmosis después de fijar solamente el maléolo posterior. Y terminaron concluyendo otra cosa, terminaron concluyendo algo respecto a la posición. Entonces ellos, por ejemplo, en este trabajo, cuando hicieron fijaciones de fracturas con maléolo posterior y lateral en decúbito prono, encontraron que solamente había inestabilidad de la sindesmosis en un 2% de los pacientes, mientras que cuando hacían una fijación del maléolo posterior y del peroné solamente en decúbito supino, con alguna técnica como la técnica con tornillos de anterior a posterior, pues hasta un 48% de los pacientes necesitaban una estabilización adicional de la sindesmosis. Esto respecto a la posición del paciente y el tipo de fijación. Creo que se ha discutido ampliamente previamente pues la posición. No sé si alguien prefiere hacerlo en decúbito prono, alguien del grupo. Profe Camilo iba a intervenir, no lo veo. Sí, no, yo trato de hacer de un decúbito lateral completo, hago el posterolateral, si es posterolateral, si es más grande el fragmento hacia lateral, ahí hago maléolo posterior, puedo hacer peroné, y después quito los soportes y el paciente queda en supino, y paso a hacer el maléolo medial, Sí. porque las veces que utilicé el de prono completo, me demoré más haciendo la osteosíntesis del maléolo interno que del otro, porque, no sé, mentalmente mi chip no está acostumbrado todavía a operar los maléolos internos en prono. Pero pues leyendo la literatura sí se necesita más, y viendo muchas conferencias, ellos siempre ese es el problema, que utilizarlo en prono, si uno no está acostumbrado, se va a demorar un poco más, pero uno se va acostumbrando a partir de que opera más en prono los maléolos internos. De resto, se pueden hacer. Y la otra es el abordaje modificado posteromedial, el ampliado. Eso es muy bueno para cuando tiene unos mayores fragmentos mediales, y que también necesite fijar por ahí mismo el maléolo interno, ¿no? Eso se ahorra uno también el espacio. El problema es que
tiene que hacer un abordaje también lateral si tiene fractura del peroné. Entonces, ahí tiene que jugar uno es realmente por dónde va a hacer las cosas. Otra cosa es cuando uno empieza a hacer malévolos posteriores, acuérdense que hay que fijar, si hay fractura del peroné asociada, hay que hacer un abordaje un poco más largo, ¿no? Lo bueno de los abordajes posteriores es que si llega a haber problemas de estrés hacia la cicatriz o hacia la herida, no se va a exponer el material de osteosíntesis, bueno, porque la mayoría está cubierto por músculo, entonces no hay que preocuparse por eso. Eso también permite en unos estudios que uno puede operarlos un poco más temprano, si hace posterior lateral o posteriores. Bueno, entonces no hay que esperar tanto el manejo del edema, ¿no? Sí, este es el resultado postoperatorio del segundo caso. Y miren cómo lo que decía Jairo, pues uno puede estabilizar el maléolo posterior y no siempre queda estable la sindesmosis. Él mostró este caso donde se estabilizó adecuadamente el maléolo posterior, quedó muy bien, quedó anatómico, pero miren el espacio claro tibiofibular, cómo está de amplio, cómo se observa una lesión de la sindesmosis a pesar de haber hecho eso. Y el espacio claro medial alterado y más amplio. El tercer caso, en este caso preguntamos entonces si observamos una lesión de la sindesmosis, ¿cómo haríamos la fijación? Esta más o menos la hemos desarrollado durante las intervenciones. Alguien del grupo tiene dificultades para hacer las pruebas de estabilidad de la sindesmosis en esas posiciones, en el decúbito lateral o decúbito prono. Jairo. ¿Cómo? Cuando usted tiene el paciente en decúbito lateral o decúbito prono y tiene claro que tiene una lesión de la sindesmosis, cuando hace las pruebas, ¿cómo las hace? ¿Y cómo hace la fijación? Porque estamos en una posición que no es la usual. Sí, yo generalmente la posición que uso es en decúbito lateral y los paso a una posición de decúbito supino por estas cosas. Cuando hago los íntesis en la parte postero lateral, uno puede simplemente mover la sede del intensificador y obtener una imagen AP y hacer la traslación. Lo que uno busca es siempre, pues en las maniobras de hook y de cotton, es estabilizar la parte de la tibia, hacer una traslación, un jalón, digamos, del peroné y evaluar si hay un desplazamiento. Pero yo juego con el intensificador de imágenes antes de poner al paciente en supino. Sí, no es muy frecuente no es frecuente encontrar lesión de la sindesmosis asociada a maléolo posterior, o sea, lesión de la sindesmosis además de la maléolo posterior, ¿sí? O sea, eso implica que habría una ruptura de todo el complejo desde la parte anterior, el ligamento intraóseo y el ligamento posterior también, ¿sí? Por la fractura. No es usual. No sé si profe Cámaro Lo que, casos similares. Profe Cámaro, no le voy a activar el audio, profe. ¿Está por aquí? Hola, Anderson. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, profe, bien. ¿Qué tan frecuente encuentra usted lesión de sindesmosis y maléolo posterior también después de fijarlo? No, realmente es muy extraño, ¿no? O sea, Sí. realmente la lesión del maléolo posterior, una vez se hace la reducción y se hace la fijación, la sindesmosis ya se restituye y casi nunca se necesita un tornillo transindesmal. Probablemente en una luxofractura con una conminución muy severa será en la que se pueda presentar una lesión, además de la fractura del maléolo posterior, una lesión de la sindesmosis, ¿sí? Es más, creo que nunca la he visto de los casos que he operado que requiera, además de la fijación del maléolo posterior, un tornillo transindesmal. Sí, y aquí una... bueno, Sí, Anderson, sí. yo he tenido una observación
pues, que quiero compartir. Cuando uno ve mecanismos de pronación, rotación externa, uno ve fracturas altas del peroné y según la descripción de la Hansen, sí hay una disrupción completa de la sindesmosis, incluso de la membrana interósea. En estos pacientes es donde yo más he tenido dudas y de cierta manera mejor me fijo en la evaluación de si requiero o no un tornillo transindesmal. Es tal vez la única condición en donde uno de verdad tiene que sentarse después de hacer una fijación anatómica a evaluar muy bien la estabilidad de la sindesmosis. En esas pronación, rotación externa, estadio 4, donde hay compromiso de toda la parte de la membrana interósea. Sí. Sí, pero hay que analizar una cosa, si el fragmento del posterior se ha desplazado igual que el peroné, es porque van de la mano, ¿no? O sea, van pegados por el ligamento. Es que entre el fragmento más grande y si se desplaza tanto el peroné y el fragmento están desplazados hacia posterior, como puede pasar, como pasa, es porque los dos se fueron al mismo tiempo por el ligamento. Entonces, usted lo reduce y es lo que dice el doctor Pedro, que queda estable el este. En las combinaciones es donde hay que fijarse un poquito más, porque ahí es donde puede que uno reduzca y esa pequeña combinación o esos pequeños fragmentos esté donde estaba el ligamento y se vengan cuando ajusta la prueba. Pero en fragmentos grandes, como este, normalmente el peroné y el maléolo posterior se van al mismo tiempo para atrás por el ligamento. Sí. Bueno, en este caso se realizó también un abordaje posterolateral extendido. Se fijó primero el maléolo, el peroné, y luego de la fijación del peroné vemos cómo en la radiografía, en la intensificadora a la izquierda se ve cómo se restableció la congruencia del maléolo posterior y luego se completó la fijación del maléolo medial y del maléolo posterior en esa posición con este resultado adecuado. No veo preguntas nuevas en el chat. Bueno, hay una pregunta que nos dio Hugo. Hugo, ¿lo puedes activar el micrófono o no la puedes hacer? Bueno, buenas noches. Qué bueno saludarlos de nuevo y ver las caras a algunos de ustedes. Muy interesante el webinar del día de hoy. Y la pregunta es, ¿qué prefieren? ¿Tornillo para fijación de la sindesmosis o el endobotom ante la posibilidad de no tener que hacer una segunda reintervención para retirarlo? Ese es un tema vasto que actualmente está muy discutido. Recientemente revisamos el tema porque vamos a hacer un webinar posterior al respecto lo va a hacer el grupo de pie de la Scott. Y definitivamente hay mucha literatura reciente de los últimos 5 años donde estamos encontrando resultados funcionales a corto tiempo mejores con el uso de los sistemas dinámicos, llámese endobotom, tie rope. Se han encontrado incluso menores costos porque si bien el sistema de forma inicial vale bastante, pero a largo plazo la mayoría de los tornillos transindesmales van a ser llevados a retiro. Entonces también han encontrado algunos estudios con un costo-efectividad mejor y al ser un sistema dinámico pues no estabiliza, no genera tanta molestia y se asemeja más a la parte fisiológica y es lo que dicen digamos, quienes promueven esta técnica. Sin embargo, sigue siendo el tornillo transindesmal el gold estándar todavía en algunas de nuestras instituciones y tenemos más fácilmente disponible el tornillo. O sea, los estudios nuevos no están mostrando que sea peor, sino que los resultados funcionales a corto plazo pueden ser mejores y que la necesidad de reintervención es menor. Es lo que hay como conclusión ahorita. No sé si alguien, el profe... Y el endobotom se ha demostrado que, como dice usted, tiene menos síntomas, menos reintervención, pero el problema es si el endobotom no le reduce bien la sindesmosis. Eso es lo que ellos dicen. Hay veces que no reduce o no se puede hacer bien la reducción. Pacientes muy grandes, ¿no? Entonces, ahí es una de los dilemas que ellos tienen o que los que utilizan el tornillo utilizan para
para criticar ese sistema. Bueno, aquí en Colombia realmente yo no lo utilizo por costos, o pues en mi esta yo no lo utilizo por costos. Sería ideal ponerlo, pero pues tenemos ese problema. Y la otra es si utiliza tornillos, saber que hay que retirarlo, ¿no? Y pues, siempre preguntarle al paciente, contarle al paciente, oiga, lo más seguro es que le va a fastidiar y que lo quite. El riesgo de los tornillos es que quede muy apretado. Bueno, hay gente que exagera y me ha pasado en mi consulta que llegan los pacientes muy sintomáticos porque reducen eso de una manera en que el paciente queda muy rígido, ¿no? Y muy sintomático, y es quitarles el tornillo y ¡pum! Se les quita el dolor. Pero entonces hay que saber mucho, hay que saber hasta dónde hacer una buena compresión y una buena reducción de la sindesmosis, pero no pasarse, ¿no? El endobotón evita eso, pero en pacientes, como ya dije, muy grandes es más difícil, ¿no? Y utilizar ya doble endobotón, pues no vale la pena. Eso es controversia, es como en la rodilla del cruzado, ¿qué es mejor? Si hueso, tendón, hueso o isquiotibiales. Todavía no se ha definido. Yo Sí, tengo también ahí una pequeña acotación y cito, pues yo no soy especialista en pito billo, pero pues algo estuve viendo. Y cito ahí al doctor Pilón, que también hizo una aclaración respecto a ese punto, y es que los estudios desarrollados hasta ahora comparativos entre lo que es el sistema dinámico y el sistema con tornillos, da la casualidad que es que ellos comparan, o los estudios comparan los tornillos que tienen problemas. Y también ahí él aclara que los tornillos que tienen problemas es porque no hay una adecuada reducción de la sindesmosis o están colocados en mala posición, bien sea o trasladados o con pinzamientos anteriores o posteriores. Entonces, obviamente, los estudios que están a favor del sistema dinámico es porque los comparan con los problemas de los tornillos en mala reducción. Si uno aísla en los estudios y aísla estos problemas y deja los tornillos que fueron colocados en adecuada posición, en realidad no hay diferencias. Y lo que dice el doctor Mantilla es muy cierto. Por tema de costos, si no hay diferencias entre uno y otro sistema, los tornillos son muchos más económicos para el sistema de salud. sí, hay una pregunta que nos hacen en el chat ya para terminar y para cerrar. Es si alguno tiene experiencia con reconstrucción anatómica con injertos. He visto algunas técnicas donde se ponen semitendinosos y se atraviesan en la misma dirección del tornillo transindesmal. No sé, no tengo experiencia con esto, se lo vi alguna vez al doctor Pedraza. No sé si alguno lo haya realizado. No, realmente lo que mejor dice la literatura es que después de 3 meses, si usted no tiene lesión de la sindesmosis, es mejor hacer una artrodesis. Pero No, aquí se al refiere cabo de 6 como... meses los estudios dicen mejor haga artrodesis si tiene problemas de la sindesmosis. Y sindesmosis crónicas, reconstrucción es mejor terminar haciendo artrodesis. Exacto, sí, Artrodesis de la sindesmosis, ¿no? sí, Con injerto. sí, Bueno, ese es el más seguro y el gold estándar que se utiliza, pero los otros con injertos, sí, no, eso no. Bueno, les recuerdo la invitación para el próximo jueves en la noche. Va a hablar el doctor Abril y el doctor Arroyo sobre controversias en fracturas de clavícula. Damos por terminado la sesión de hoy. Si yo no los puedo acompañar, yo a las 6 de la tarde tengo webinar de la sociedad. Eso es porque es de miembro superior, ¿no? No, tengo a las 6 de la tarde sobre genovalgo y pie plano. Okay. Entonces me toca coordinarlo, así que no los voy a poder acompañar. Normalmente dura 2 horas. Muchas gracias. Bueno, a todos, muchas gracias. El doctor Anderson y el doctor Jairo, muchísimas gracias por esta buena presentación. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias. Muy amables. Muchas gracias a todos, de verdad los felicito y más para empezar esto de la virtualidad y muy chévere la disposición por parte de los docentes y de todos. Muchas gracias. Listo. Hasta luego. A todos. Un abrazo a todos.
Muchas gracias, hasta luego. Chao, Hugo, nos vemos. Buenas noches. Chao.